Y ahora permanecemos un momento en América Latina y escuchamos entonces a nivel mundial. Vamos a Brasil y estamos aquí recibiendo alguien que trabaja en el Grupo Pentecostal de Brasil, secretaria de la misión Somos Uno y miembro de la misión juvenil. Somos un miembro de la Iglesia Católica Evangélica Pentecostal en Brasil y le paso la palabra. Se me ha pedido que empiece dando mi testimonio personal y cómo he llegado, porque esto es un signo de esperanza. Tenemos que ver lo que Dios realiza en nosotros, porque en la misión, ¿por qué la misión? Somos uno. ¿Por qué la misión es un signo de esperanza? Pero antes que nada me pregunto, ¿qué es un signo y qué es la esperanza? Me gusta la manera con la que el Evangelio, según San Juan, elabora la idea de signos utilizando el concepto central de signo. Indica una realidad más grande de lo que representa. La perspectiva paulina, en cambio, que se lee en Romanos capítulo 5, 3, 5, favorece la comprensión de la esperanza. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, perseverancia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En este contexto, vislumbrar la esperanza presupone un camino de tribulación, por eso es necesario abrazarlo. Quien no abraza la tribulación del seguimiento de Jesús no puede probar realmente la esperanza que Él ofrece. Este abrazo, sin embargo, es lo que genera en nosotros la paciencia de darnos cuenta de que las cosas y las personas no están bajo nuestro control. Aquí nos encontramos frente a lo que llamo el dilema de la esperanza. La medida de la paciencia o perseverancia se refleja en la experiencia, y esto es lo que define si será buena o mala. En el capítulo 8, versículos 24 y 25 de la misma carta, se dice: pues hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve ya no es esperanza, efectivamente. ¿Cómo va a esperar uno algo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. De nuevo, la paciencia ligada a la esperanza, con un añadido más serio. Debemos esperar en aquello que no vemos. Esta es la esperanza ardiente de lo que no se ve todavía, en medio de una tribulación que debe vivirse en una experiencia paciente. Dicho esto, propongo un itinerario que cada peregrino de la esperanza debe estar dispuesto a seguir, siendo un signo: tribulación, paciencia, experiencia y esperanza. Estos son los pasos que me llevaron a conocer el trabajo de Misión Somos Uno. Primer paso: tribulación. El acto de presionar tiene el significado metafórico de opresión y angustia. Este paso comenzó en mi infancia, procediendo de un entorno familiar dividido. Nací del adulterio de mi padre y permanecí oculta durante mucho tiempo, experimentando de niña un abandono temporal de la paternidad. Nadie en la familia de mi padre sabía que yo existía, y nadie en la familia de mi madre sabía quién era mi padre. Por este motivo, sentía que mi historia era oscura, una gran mentira. Lo que no comprendía era que Jesús hubiera iniciado un proceso de conversión radical en la vida de mi padre, que lo llevaría hasta convertirse en un pastor pentecostal.
Cuando era todavía una niña, empecé a frecuentar la Iglesia Católica. Por convicción propia, nadie me había invitado, pero dentro de mí algo fuerte me decía que aquella era mi familia, pero todavía no era mi casa. Segundo paso, paciencia. Literalmente la capacidad de ser estable, constante y tolerante. Durante 10 años encarné esta verdad, esperando el día en que conocería a mi padre. En ese punto de su vida ya se había convertido en un pastor evangélico con este gran secreto de su pasado. Esto habría sido sin duda una razón importante para alejarme de la iglesia. Sin embargo, esto no ocurrió. Frente a la experiencia del abandono, no podía sino cuestionarme sobre ese amor que incluso ante el dolor de un niño había tocado la vida de mi padre. A veces me preguntaba, ¿qué tipo de amor es este capaz de atravesar el dolor que estoy sufriendo? Cuando tenía 16 años, lo encontré durante un crucero que hice para celebrar mi graduación. Una noche, sentada en la cubierta del barco, escuché, el Señor me decía con claridad, no naciste para hacer lo que hacen tus amigos, Mayara, tú eres mía. Y a partir de ahí me convertí en una joven pentecostal convencida. Tercer paso, experiencia. El significado de esta palabra puede traducirse como prueba, aprendizaje a través de las dificultades o la experiencia de tener un carácter aprobado. Este paso fue realmente decisivo. A los 19 años entré en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo para estudiar teología. Con una historia personal que solo el espíritu puede escribir, he llegado a ser presidenta del centro académico y de la Comisión de los Estudiantes de Teología del Estado de Sao Paulo. Me hice muy amiga de los seminaristas, tuve contacto con muchas diócesis, órdenes religiosas, y los sacerdotes venían siempre a mi casa. Mi casa se convirtió, acogía a tantísimos sacerdotes. Mi madre decía, nunca me hubiera podido creer que iban a venir a mi casa tantos sacerdotes, y yo le decía, yo tampoco lo habría pensado. Como resultado, los sacerdotes de la universidad fueron los primeros en decirme que veían en mi vida un don muy claro para el ecumenismo. Gracias a esta experiencia decidí escribir mi tesis final sobre la unidad de los cristianos, pero cuando empecé a pensar qué camino tomar, ocurrieron muchas cosas que me llevaron a reflexionar sobre mi historia familiar. Pasé por un profundo proceso de perdón y de reconciliación. Y así, mientras perdonaba, escribía. En todo momento mi memoria me recordaba cuánto podía hacer daño una familia dividida. Pero en esos momentos sentía que el Señor también me preguntaba, ¿y mi familia, la iglesia? Era necesario unir mi abandono al de Jesús. En este contexto, mi profesor, el padre David, me dijo, haz de la teología tu vida, Mayara. Un consejo grande, temible. Hacer teología de la historia es fácil, pero es difícil hacer teología de nuestra historia. Partiendo del patrimonio común de la Sagrada Escritura, concluí esta dolorosa etapa escribiendo sobre el tema. El espíritu y la esposa dicen, ven, la figura de la esposa como respuesta profética a la unidad de la Iglesia. Fue este paso el que me condujo al diálogo católico pentecostal, a la Comisión para la Unidad de la Renovación Carismática Católica de Sao Paulo y a la misión Somos Uno. Cuarto paso, esperanza. Generar el bien es lo que representa la misión Somos Uno. Fundada por laicos en el contexto de una comunidad católica, se basa en una carta de intenciones firmadas por líderes católicos y evangélicos y pentecostales. También con el Consejo Latinoamericano. Tiene 4 pilares: respeto de las identidades confesionales, eclesialidad, no proselitismo y cultura del encuentro. Estos principios se han convertido en ley. En el calendario oficial de la ciudad de Río de Janeiro hay una semana titulada Semana Somos Uno. Como consecuencia
recibimos el reconocimiento de patrimonio cultural e inmaterial. La misión reúne a líderes evangélicos, católicos y pentecostales con un propósito común: proclamar la unidad de los cristianos. Para esta proclamación, sin embargo, eran necesarios ciertos discernimientos: la amistad como base constitutiva de toda acción, los consejos fraternos locales, nacionales e internacionales, el trabajo con los jóvenes y un diálogo teológico que respondiera a ciertas necesidades pastorales. En cuanto a la composición de los consejos, están formados por pastores, sacerdotes, obispos sensibles al camino ecuménico y dispuestos a discernir en un clima de fraternidad las sugerencias del Espíritu sobre la unidad. El diálogo teológico se hizo posible por la creación de un grupo de trabajo católico pentecostal nacional. Su objetivo es reflexionar teológica y pastoralmente sobre la experiencia carismático-pentecostal a partir de la realidad latinoamericana. Recientemente publicamos la primera relación, fruto de nuestros encuentros católicos y pentecostales, sobre los dones del Espíritu Santo. En 2022 comenzó el trabajo de la misión Jóvenes Somos Uno, un grupo que puede contar con mi corazón y mi servicio. Veo la misión Somos Uno como un signo de esperanza. En primer lugar, por toda la comunión que he experimentado, y en segundo lugar, porque mi historia personal está indudablemente entrelazada con ella. Sin embargo, partiendo del fundamento de la esperanza, este signo no solo se manifiesta en lo que ya hemos realizado, porque esto se hace visible y lo visible ya no es esperanza. De hecho, esta es la paradoja. La esperanza no actúa sobre lo que ya hemos construido, sino sobre lo que está por venir todavía, como gracia del Espíritu. Tenemos que ser peregrinos de la esperanza, y quisiera concluir este compartir con algo que dice mi padre cuando cuenta la historia de nuestra familia. Él repite innumerables veces que nuestra familia nació en medio de dolor y heridas, pero inundada por el amor infinito de Dios. La tribulación se convirtió en vocación. Cuando mi padre menciona esta realidad, siempre cita Romanos 5:20. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Parafraseando este texto bíblico en el año del jubileo, me anima a pensar que en medio de tantas y abundantes heridas a lo largo de la historia de la Iglesia, Dios ciertamente hace sobreabundar su esperanza.